por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti y solamente en ti, Señor, hay salvación, hay perdón de pecados a causa de tu muerte y resurrección, que satisfizo las demandas justas de la ley, cosa que no podemos hacer, Señor. Pido, Señor, que en esta mañana salves a los que no te conocen, que puedan ellos, Señor, reconocer su pecado, doblar la rodilla, humillarse, Señor, ante ti. Obra, Señor, en tu iglesia en esta mañana. Causa, Señor, en nosotros un deseo de seguirte más y más día tras día, de pelear, Señor, con gozo esa carrera que tenemos delante de nosotros, los ojos en Cristo Jesús. Llévanos, Señor, con bien a casa, nuestra casa, Señor, que es en el cielo, contigo durante la eternidad. Protégenos, Señor, obra en nosotros, Señor, haciéndonos ver esas realidades espirituales. Pido, Señor, que obres estas cosas mediante tu palabra y tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Digamos que alguien pasa, vamos a decir, 3, 4 horas en algo en el plan diario de su vida. Uno diría, bueno, quizás eso es un trabajo. Quizás esto ocurre por algo muy importante para aquella persona. 3, 4 horas de un día debería ser algo importante. Quizás alguien está entrenando para un deporte profesional. Quizás alguien está estudiando para una carrera. O podría ser también que alguien está sencillamente desgastando, desperdiciando mucho de su tiempo de manera descontrolada. Quizás es algo sobre lo cual alguien no tiene control en su vida. El mundo en el cual vivimos nos dice: disfruta lo que te da la gana, hazlo con todo el deseo que tú quieras. Pero en la Biblia vemos algo muy diferente en cuanto a cómo debemos ser gobernados en nuestra vida. Y podemos ver 2 imágenes diferentes. No es que esté mal ver una película y tal, pero eso es como la imagen que es la filosofía de este mundo. Bueno, cumple según son tus deseos. Siéntate en el sofá, come lo que deseas, disfruta de la vida. Mientras la vida cristiana en el Señor Jesús es más bien una carrera, la cual requiere mucha disciplina en el camino de la gracia de Dios. Entonces, estamos viendo, contestando una pregunta: ¿cómo correr la carrera cristiana? Y vemos que la respuesta bíblica es que tenemos que correr de tal manera a ganar el premio, corriendo con dominio propio, ¿vale? Eso es la enseñanza en el pasaje de esta mañana, la enseñanza que vamos a ver, y la encontramos en una epístola a los Corintios. Pablo escribe a los Corintios, la gente de Corinto, y una audiencia a la cual ha escrito antes, aunque lo que tenemos aquí es Primera de Corintios. Pablo les escribió antes, según podemos ver en el capítulo 5, versículo 9. Ellos no habían estimado lo que Pablo les había dicho, habían continuado en sus pecados, y Pablo vuelve a escribirles, aunque ellos han realmente socavado el Evangelio y la autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo. Y vemos una serie de problemas que uno dice: que no sea mi iglesia. Divisiones, pecados sexuales tales como no era aceptado ni en la cultura pagana del día.
una desconsideración para los hermanos, desorden en los cultos, falsas enseñanzas en cuanto a la resurrección de Cristo, muchos problemas, y nos encontramos en un pasaje en primera a los Corintios 9, que está en una porción en la cual Pablo escribe a los hermanos que consideren a otros hermanos débiles, también que no caigan ellos en pecados tales como la inmoralidad y la idolatría. Estamos en primera a los Corintios 9, versículos 24 al 27, ¿vale? Versículos que nos hablan de una metáfora de que nuestra vida es como un atleta, pero en el plan espiritual, no en el plan físico, como cristianos. Si podéis venir conmigo primero a los Corintios 9, versículos 24 al 27. Y vamos a leer este pasaje. Primero a los Corintios 9, versículo 24, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo primero que vemos en el pasaje, lo que vamos a ver, bueno, es la metáfora. Hay la metáfora de unos juegos que eran juegos ístmicos, se llama, unos juegos que, bueno, podemos decir como Juegos Olímpicos de aquella época, pero juegos en Corinto. Y Pablo entonces da la metáfora, la analogía de un atleta que se prepara, ordena su vida para entonces ganar el premio como ellos ganaban en estos juegos. Y entonces de esto está hablando cuando dice en el versículo 24 que corren en el estadio, pues en este estadio donde se situaban estos juegos, habían los atletas y había pues la carrera, que era un evento. También luego en el versículo 26 habla de pelear y golpear, no como golpear el aire, también había boxeo. Y entonces da estas dos analogías, estos dos deportes, comparándolos con la vida espiritual. Entonces no está hablando de, como cristianos, vamos a entrenarnos mucho para tener salud física, que bueno, queremos cuidar de nuestro cuerpo, pero está hablando de la batalla espiritual, de nuestros pensamientos, deseos, acciones, que por un lado son dejados a riendas sueltas para hacer lo que uno desea, o son sujetados a la disciplina tal como la de un atleta que sujeta su cuerpo para ganar un premio. Lo de ellos temporal, dice el versículo 25, ¿no? Para recibir una corona corruptible. Ellos recibían alguna banda, una corona con hojas o flores, corruptible, se seca. Lo nuestro es incorruptible. ¿Y a qué se refiere? Bueno, vemos estos pocos versículos, pero tenemos que encajarlos en la carta, en el mensaje más comprensivo de la carta. Se está refiriendo a los que han doblado su rodilla ante Jesucristo, los que han creído en el mensaje del Evangelio. Cristo los ha puesto en la carrera cristiana por su gracia, por la fe, y entonces viven esta vida, esta carrera cristiana, los que se han convertido a Cristo. Vemos el contexto del Evangelio al principio, eso es la base
de este mensaje en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos pidiendo señal, los gentiles queriendo discursos de sabiduría. Y Pablo dice, ahí está el poder de Dios, el poder de salvación que toma a un pecador muerto, destinado al infierno, le da vida nueva y lo pone entonces en esta carrera en Cristo Jesús. Entonces, teológicamente, ahí en esto estamos en la carrera, habiendo sido salvo por gracia, viviendo para el Señor Jesucristo. No es como las religiones de este mundo que dicen, bueno, haz y a ver si llegas a ser aceptado ante Dios. No, la Biblia nos dice, Dios no te va a aceptar porque eres pecador. Cristo murió, pagó tu deuda, agradecido, teniendo vida nueva, vives entonces para Él. Eso es la evidencia, es el fruto de la vida cristiana. Y el cristiano entonces corre con los ojos hacia el premio. Nuestro premio es la eternidad con Cristo Jesús, a su servicio, a su lado, sin más pecado, sin más maldición, y orientar toda nuestra vida con esta meta. Esto es lo que es la metáfora que está dando Pablo en este pasaje. Entonces, en primer lugar, hay la metáfora. Y lo que enfatiza Pablo en esta metáfora es que tenemos que ejercer dominio propio. Hay por un lado, dejar a riendas sueltas, hacer lo que yo deseo. No. Yo sujeto mis deseos, mis pensamientos, corto lo pecaminoso y obedezco a lo que me dice que es mi Señor Jesús. Los atletas tienen que hacerlo, dice el versículo 24 al final, corred de tal manera que lo obtengáis. Y la manera ¿cómo es? Bueno, en el versículo 25, todo aquel que lucha o todo aquel que está entrenando, que es atleta, de todo se abstiene. Prefiero la traducción que dice ejerce dominio propio en todo, porque esa es la palabra del dominio propio. Entonces, se abstiene, sí, de muchas cosas, pero más que abstenerse es entrenarse, sujetarse con dominio propio de manera necesaria para ganar la carrera o entrenar de manera a tener mucha disciplina. Y los que sois atletas, o como yo que he sido atleta, no sé, sigo siendo, pero sin mucho rigor, ya el cuerpo ha pasado mucha factura. Pero los que son atletas, ¿cuántas horas semanalmente tienen que dedicar? Muchas horas. He hecho tantas horas hoy, mañana estoy haciendo tantas horas. Hay una disciplina, uno tiene sí que abstenerse de entonces cierta dieta, se dice de Messi, Leo Messi, el famoso, que llegó un tiempo en el cual vomitaba en los partidos, antes, después, durante, y tuvo que consultar a un médico, lo hizo, y le dijo, mira, tienes que cortar esto y esto y esto y esto de tu dieta. Hay disciplina de hacer y también de abstener para los atletas. Pues bien, eso es el atleta en el plan físico, pero ¿qué significa para nosotros, los cristianos? Estamos hablando de la carrera espiritual, en el dominio propio. Concretamente, ¿qué es? Bueno, es algo que es para toda la vida cristiana. Aquí el pasaje lo va a aplicar, lo vemos en el contexto que se aplica a varias cosas en concreto, pero es para toda la vida cristiana. Es un fruto del Espíritu en toda nuestra vida cristiana, Gálatas 5:23. Pablo, en su defensa, en Hechos 24:25,
una de las 3 características que usa para resumir la vida cristiana o elementos fundamentales de la vida cristiana, menciona ahí el dominio propio. Hay un predicador que es irlandés, entonces el nombre quizás os sonará difícil, Alistair Begg, dice, definiendo el dominio propio, es la habilidad empoderada por el Espíritu Santo y guiada por la palabra de evitar excesos y mantenerse en los límites dados por Dios, de manera que obedezcamos a las Escrituras y cultivemos la actitud de vivir considerada cuidadosamente, haciendo lo correcto a pesar de nuestros deseos. Entonces, por un lado, obedecemos, sujetamos, ¿no? Evitamos excesos, no estamos dando a riendas sueltas a nuestros deseos para que hagamos lo que deseamos. A esto se refiere el dominio propio. En el contexto justo antes, Pablo dice esto en los capítulos 8 al 10, y justo antes habla de decir que ha hecho todo, se ha hecho todo a todos para hacer lo que podía él para ganarlos para Cristo. Entonces se puso en situaciones, intentó adaptarse a las personas, alcanzarlos para ganarlos a Cristo. Justo antes de esto dice, bueno, como pastor uno debería cobrar como cualquier obrero para lo que hace, pero en su contexto entendía que no era lo mejor, que quizás sería piedra de tropiezo. Entonces él no cobraba, trabajaba entonces, además de sus labores como apóstol. Muchos dicen que Pablo había sido viudo por varias razones que son buenas, y que luego no habría tomado esposa a continuación para poder dedicarse a Cristo. Habla de esto, tenemos derecho de tener una esposa. Cosas que podía hacer no las hacía para no ser piedra de tropiezo para otros hermanos y también para poder alcanzar a los perdidos. Los versículos antes en el capítulo 8 habla de no comer tales cosas si es piedra de tropiezo para hermano débil, aunque él puede. Y luego a continuación en el capítulo 10 habla de pecados, de fornicación, de idolatría, en los versículos 7 al 8. Entonces hay unos ejemplos concretos ahí, pero eso se aplica a toda la carrera cristiana. Esa carrera es el dominio propio en todo, en las tentaciones que vienen por nuestro camino. Y lo que él nos dice que es la manera cuando vienen tentaciones es el dominio propio, sujetándonos a la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, ejercemos dominio propio. Entonces, por ejemplo, en una relación de matrimonio puede haber eso así, es él, es ella, o hay un reconocimiento de mi parte, un trabajo de sujetar mi orgullo a la palabra de Dios y trabajar los problemas que yo tengo de mi lado. O la ansiedad, si estoy hundido, mareado en mi ansiedad y vuelvo de manera descontrolada a morar en los pensamientos que me están desanimando, deprimiendo, pues puedo hacer esto, o con dominio propio dejo que la palabra de Dios domine sobre mi vida, sujeto mis pensamientos a la palabra de Dios. En el trabajo, bueno, orando que Dios provea, teniendo trabajo hay dominio propio que falla de un lado y del otro también. Uno es vago, no hace lo que debería, o uno deja del otro lado que el trabajo lo consuma su familia, reemplace la iglesia. El dominio propio en las diferentes áreas de la vida, la pureza sexual, y así va a continuación.
Pablo también pone un énfasis, ¿no?, en la Gran Comisión hablando del hecho que él ha hecho todo lo posible para alcanzar a personas que no conocen a Cristo. Uno pensando, bueno, eso va a ser incómodo, y qué si me dicen que tal cosa cuando les hablo de Cristo. Bueno, uno busca de los que no conocen del Señor, uno sujeta su filosofía de cómo cría a sus hijos a la palabra de Dios en vez de dejar sus propios pensamientos dominar. Entonces tenemos muchas aplicaciones para el dominio propio en, en base a este pasaje. Y Pablo continúa y elabora sobre ese dominio propio y dice, hablando de sí mismo. Ahora, aunque él habla de su persona, está hablando a nosotros también. En el capítulo 11 dice, ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Habla, ¿vale? Yo hago esto, pero estoy intentando imitar lo que Cristo me dijo que yo tenía que hacer, imitarme a mí, como yo imito a Cristo. Dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, o la aventura es para decir, no como sin meta. Bueno, salí a pasear, a dar una vuelta, lo que me complacía, que es buena cosa ir a hacer una caminata, ¿no? Pero la metáfora aquí para la vida cristiana es sujetar su cuerpo a la palabra y no a los deseos carnales que tenemos. Entonces dice aquí negativamente, no como a la aventura. El atleta no sale a pasear así, está haciendo ejercicios difíciles, está desarrollando capacidad muscular, capacidad cardiovascular para intentar superar, ¿no?, a sus oponentes. Luego en el boxeo dice también negativamente, no como quien golpea el aire. No peleo así, como si viene el oponente en el boxeo. Bueno, está puesto con una defensa y va a dar donde duele, en la mandíbula, la nariz, el tímpano, el esternum, para noquearlo. Está preparado adecuadamente, sujetándose adecuadamente a lo que hace falta según la situación. Y Pablo da ejemplo de que él había hecho esto, adaptándose a la situación, poniendo su cuerpo bajo régimen necesario, según el régimen necesario, en varias cosas que dice en la palabra de Dios. En el capítulo 4, por ejemplo, 11 al 13, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, tanta pobreza para padecer desnudez. Somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Es fuerte lo que estaba él dispuesto a aguantar para la causa del Señor Jesucristo. Y no seremos llamados todos a ser misioneros itinerantes, pero sí todos, Dios nos dice que como cristianos tenemos que ejercer este dominio propio. Y esa es la imagen otra vez, ¿no?, de la rienda suelta, que es la imagen de toda una vida, ¿no? Versus el entrenamiento riguroso como la manera del dominio propio. A continuación, quiero hacer una aplicación particular. Hay un área de nuestra vida que creo que nos afecta en gran manera a muchos y creo que merece unos minutos de aplicación para
tener mejor dominio propio sobre nuestra vida como cristianos. Hay a veces temas que surgen en los tiempos contemporáneos que llegan a ser temas de conferencias, como la creación y la evolución, o las agendas sexuales que han salido. Y hay un tema que muchas veces se habla y la respuesta es, bueno, es cosa que necesitamos, hombre. Y esto es la respuesta, aun si uno pasa 3, 4 horas o 6 horas al día en un aparato que todos tenéis aquí. Entonces, quiero aplicar esto un poco a nuestro móvil. He hecho algunas investigaciones y realmente creo que merece la pena hablar del móvil en particular en cuanto al dominio propio. Bueno, me diréis si esto es algo que con lo cual podéis relacionaros. Uno se despierta por la mañana y, bueno, antiguamente, lo primero que se hacía era o tomar un café o ir al baño. Para muchos era, mira, pongo el teléfono en la mesita al lado de la cama y ay, se me ocurrió que tenía también que ver esto y esto. Luego, en el desayuno, pero mira la red y pasa un tiempo y luego por la mañana, pues vuelvo a tener un pensamiento de podría ver esto o déjame ver si me he perdido lo último de las redes que he visto hace 40 minutos. Y luego al tiempo de la comida, uno está sentado con quien esté sentado, pero en vez de hablar con la persona, se está así, vuelve del trabajo y pasa 2 horas en su móvil. Y luego después de esto, tendría que hacer otra cosa y a la media hora está otra vez en su móvil. Pero, ¿cómo puede ser? Os voy a pedir que abrir vuestro móvil solo 30 segundos. Tenía que poner en la pantalla, pero en donde los ajustes, la ruedita, abrimos el móvil, ¿vale? Y vamos hacia abajo, donde dice bienestar digital. ¿Sabéis de esto o no? ¿No? ¿O no queréis verlo? Uno le da ahí y hay una ruedita que sale ahí que dice ¿qué hemos visto? ¿Cuánto tiempo hemos pasado en el móvil? Tenía que ponerlo ahí, pero se me pasó. Y las veces que hemos abierto el móvil en el día. Y esto es un poco preocupante. Y dice, ¿cómo puede ser que la gente abra su móvil 50 o hasta 100 veces en un día? 100 veces es un día, significa que uno está cada 10 minutos con los pensamientos yendo para un móvil, que es bastante descontrolado. Realmente tiene toda la vida gobernada por el móvil. Y lo que quiero decir, según entiendo bíblicamente, no estamos diciendo que no se use la tecnología. No, estamos diciendo queremos usarla bien, no ser dominado por ella. No quiero decir, bueno, lo necesitas para tu trabajo, no lo uses de manera a perjudicarte. No, lo que entiendo que bíblicamente necesitamos es no ser dominado, usarlo de tal manera que nos controla. ¿Y por qué la gente, bueno, sensata, llegaría a ser dominado por un móvil así? Bueno, bíblicamente, falta de dominio propio, pero también, quizás no sabréis, se ha dedicado, las grandes compañías, aunque presentan, usa tu tecnología para conectar con los amigos, hay cierto beneficio, eso es una bendición. Pero lo que no dicen debajo de esto es, hemos hecho ingeniería con tu atención. Algunos que trabajaban, por ejemplo, en Google, dejaron uno llamado Harris, porque decía, están con propósito robando la atención de las personas y hacen de esto un tragaperras, literal. Esto es lo que están haciendo
Otros dicen, usaron la tecnología, están secuestrando la atención y se han hecho preguntas a personas, oye, si pagarías una suma mínima, algo casi nada, para, por ejemplo, el Facebook, que son dueños de Instagram y WhatsApp, pero digamos que se aplica a las otras plataformas también. ¿Cuánto tiempo lo verías por la semana? Bueno, 20, 30 minutos, pero el promedio es 50 minutos al día, 350 minutos a la semana. ¿Por qué es así? Bueno, no es un accidente. Hace 20 años la economía global tenían como compañías que valían más dinero en la bolsa, compañías de petróleo y tal, pero ahora las que valen más son de tecnología. ¿Y lo han logrado cómo? Bueno, teniendo nuestros ojos en pantallas. Realmente lo que ha ocurrido es que hemos vendido parte de nuestro cuerpo sin cobrar. Ellos cobran por nuestros globos oculares en la pantalla y han logrado que lo veamos mucho. Las estadísticas varían, pero son mundialmente 3-4 horas al día. Y entonces, 3-4 horas al día, ¿vale? Digamos que hay buen uso de trabajo, uso controlado, fantástico, pero que yo esté como sujeto y cada 15 minutos sintiendo que necesito estar viendo otra vez lo que hayáis visto 3 veces hoy, es un descontrol que bíblicamente como cristiano tenemos que reconocer y tratar, ¿vale? Entonces las aplicaciones de cómo uno va a usar esto varía de persona en persona, pero tenemos que reconocer que tenemos que tener dominio propio ahí. Y luego es que afecta mi tiempo con la familia, mi tiempo en la palabra de Dios. Si es que yo cada 16 minutos, si estoy despierto 16 horas al día, si duerme 8 horas, vamos a decir. El promedio global es 58 comprobaciones de un móvil cada día. Eso es, entonces, cada 16 minutos el móvil abierto. Si estoy queriendo enfocarme en la palabra de Dios, mi mente, si no tengo ese control, mi atención es afectada de mi tiempo en la palabra, de mi comunión con Dios. O bueno, quizás afectará cuando estudio, mi tiempo con la familia. Dios quiere que nosotros tengamos dominio propio en esta área, 3-4 horas al día. Y la cosa empeora para esta generación. La generación Z, que más o menos hay más fuentes que he leído que dicen que es del 97 al 2012, podéis hacer la matemática ahí para la edad de las personas, pero bueno, iniciando desde los 12 años de edad, un promedio en el móvil de 6 horas al día. 6 horas. Y si uno mira el móvil 80-90 veces al día, cada 11 minutos su atención está siendo agarrada por esto. Entiendo entonces que, bueno, es un poco más de tiempo que normalmente le dedicaría a una aplicación, pero realmente es muy pertinente para nosotros como cristianos, como usamos nuestro tiempo en esta tierra. He leído un libro que se llama Minimalismo Digital por Cal Newport, que es un libro secular, e intenté pensar cómo aplico estos principios, qué dice la Biblia y cómo aplico esto bíblicamente. En fin, entonces también lo que dicen los que han estudiado el tema es que por la ingeniería, por lo que ellos intentan explotar de nuestra fisionomía como humanos, de nuestra mente, no va a funcionar decir, bueno, voy a intentar ver algo un poco menos. Hay que tomar medidas concretas. Solo voy a abrir esto entre tal y tal hora, ver esto, porque por lo como fue diseñado, fueron diseñadas estas aplicaciones. Y yo hace 3 meses he reformado esta área de mi vida un poco, sigo con mucha lucha, pero he cortado drásticamente intentando, bueno, tener ese dominio propio y
y sigo entonces trabajando esto. A continuación, la metáfora, el dominio propio como la manera, y vemos entonces la meta nuestra como cristianos, ¿vale? La meta nuestra como cristianos es ese premio, y también hay una parte de no ser descalificado que Pablo habla en este pasaje, el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en el 24, corred de tal manera a obtener. Y luego hay la advertencia del otro lado, cuidado para no ser descalificado, ¿vale? La traducción nuestra aquí dice eliminado, muchas otras hablan de ser falsificado, que uno demuestra que al final no era genuino. Entiendo que eso habla de la apostasía. Todo cristiano de verdad persevera hasta el fin, y en el contexto en el cual Pablo escribe, ya había escrito una carta, no habían escuchado, está escribiendo otra. En la gracia de Dios vemos en 2 Corintios que una mayoría se habían arrepentido. Ellos habían hallado el consejo, la advertencia. Pablo les estaba diciendo, oye, así no es la carrera cristiana, eso es la vida pagana. Cuidado, ahí uno no va, uno no quiere demostrar que al final no era un cristiano verdadero, uno no quiere descalificarse. En la palabra, quien es eliminado, quien es descalificado, se demuestra que su profesión en el principio no fue genuina. Y él dice, ahí está el camino, y cuidado, eso no es la carrera cristiana. Él había sido heraldo o portavoz, proclamador de la palabra de Dios para los corintios, y estaba no queriendo él ser descalificado. Y tristemente eso pasa. Ayer, anteayer, tuve noticia de un predicador que yo he podido ser bendecido por su ministerio, y oí que cometió adulterio y no está siendo arrepentido. Y yo, ay, qué desastre, qué pena que él sea descalificado. Ahora, veremos si Dios mediante habrá un genuino arrepentimiento en su corazón, pero de esto está hablando Pablo. Esa es la manera de quien fue salvo por la gracia de Dios. Este es el camino. Cuando vienen los deseos que tenemos, no es a decir, bueno, a disfrutar. Dios nos dio el camino, nos mostró la carrera, la cual aplica a toda área de nuestra vida, y que esto se corre con dominio propio, imperfectamente, con muchos fallos. Por eso necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su obra en nosotros cada día. No es algo que podemos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos estar en su palabra, orar a nuestro Dios, la congregación. No estamos a solas en esto, pero sí debemos entonces correr de tal manera que ganemos el premio, y eso es con dominio propio, y que el Señor nos ayude a seguir ejerciendo dominio propio, renunciando a las cosas que aún podrían ser buenas si lo vemos necesario. Vamos a renunciar a cosas que puedan ser piedra de tropiezo para otros hermanos, y lo que claramente es pecado, pues lo renunciamos, ejercemos dominio propio, diciéndole no al pecado, y esa es la manera de nuestra carrera, con los ojos hacia el premio que nuestro Señor nos ha dado. Amén.